Buenos días, en breve iniciaremos. Solamente les vamos a pedir ingresar con micrófonos apagados y quien no tenga identificado su nombre, por favor, renombrar a fin de poder saber quiénes están participando esta mañana. Hola. Buenos días. Pues vamos a dar inicio. Bienvenidas y bienvenidos a quienes hoy nos acompañan. Mi reconocimiento y afecto a las aquí presentes. Con la mayoría de ellas me une alguna lucha en distintos momentos y lugares, antes o después de ser feminista, y a quienes les agradezco su confianza. Saludo con mucho gusto a la Red Abolicionista de Nosotras Tenemos Otros Datos, a la Red Paridad de Nuevo León, a las compañeras feministas periodistas de Oaxaca y Chiapas, al funcionariado público, a feministas de la política, a representantes de la sociedad civil y de la academia y, por supuesto, al equipo de trabajo que me acompaña. Me complace darles la bienvenida a todas y todos a esta jornada que desde la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos hemos denominado Desafíos del Feminismo en el Mundo Neoliberal. Le doy la bienvenida a mi admirada maestra y amiga, la doctora Luisa Posada Cubiza, quien abordará las mujeres y el sujeto político del feminismo en la cuarta ola, y a quien le agradezco que haya aceptado mi invitación. La doctora Posada Cubiza es profesora titular de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte teoría feminista. Pertenece al Consejo del Instituto Universitario de Investigaciones Feministas desde 1991. Formó parte del Seminario de Feminismo e Ilustración dirigido por la filósofa Celia Amorós desde 1987, durante más de 10 años en la Universidad Complutense de Madrid, que fue un núcleo de formación de teóricas feministas. Pertenece al grupo de investigación en estudios feministas y ha sido directora del máster en estudios de las mujeres, también en la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2004 y 2009 fue experta en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Entre sus publicaciones destacan los libros Sexo y Esencia, Celia Amorós, Razón y Conocimiento en Kant, Sexo, Vindicación y Pensamiento, Estudios de Teoría Feminista, Filosofía Crítica y Reflexiones Feministas, ¿Quién hay en el espejo?, Lo femenino en la filosofía contemporánea, Feminismo y multiculturalismo, y Pensar con Celia Amorós. En el marco de feminismo filosófico ha publicado numerosos artículos, así como colaboraciones en ediciones colectivas, y ha participado en múltiples cursos, seminarios y proyectos de investigación. Luisa, querida, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado. El micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Norma, por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí hoy. Muchísimas gracias también a la CAT, que creo que es Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, ¿no? Eso es como se llama. Pues muchísimas gracias y, Norma, sobre todo por tu presentación con ese cariño que ya viene de lejos y que, bueno, yo te manifiesto una vez más. Estoy muy agradecida también a todas las personas que se han sentido convocadas a este acto de hoy, que es un acto en el que yo efectivamente quería hablar de un tema que ya me lleva ocupando algún tiempo, algunos años, no tantos, pero por lo menos 2 o 3 años, que es el problema de las mujeres como sujeto político del feminismo, situándolo en lo que hoy se llama la cuarta ola, ¿no?
Bien, el hilo argumental que quiero desarrollar es, primero, ir un poco hacia atrás para partir de cómo se dio la exclusión de las mujeres en lo que fue la fundación de las democracias modernas. Muy brevemente, ver esa exclusión. ¿Para qué? Para comprender cómo el feminismo ha sido la reacción frente a esa exclusión, podemos decir que una reacción de empoderamiento, y cómo esa reacción de empoderamiento ha redundado después en una contrarreacción patriarcal, que es lo que llamaríamos hoy la cultura de la violación. De manera que ese sería un poco el hilo argumental que quiero, como digo, seguir. No sé si es demasiado ambicioso. En cualquier caso, si llega un punto en que desfallecemos y vemos que ya no podemos más, pues lo paramos y ya está. Bueno, empezando por el principio, que es por donde mejor se puede empezar siempre, claro. Yo quería decir que todo el pensamiento político y toda la filosofía social ha celebrado lo que fue el paso civilizatorio que supuso la modernidad y que supuso fundamentalmente el pensamiento contractualista moderno. ¿En qué consistió ese paso? Ese paso consistió en acabar con el sistema político estamental, que era un sistema que se basaba en la sujeción de los súbditos al rey en el ámbito público y de los hijos e hijas, la madre, los parientes, los domésticos, una sujeción al padre en el ámbito privado. Esa transformación, ese paso que se dio sobre todo, como digo, a partir del 17 y sobre todo el 18 con la modernidad ilustrada, supuso, entre otras cosas, arrebatar el poder al patriarca, al padre, y repartírselo entre los hermanos. Repartírselo entre los hermanos conceptualizados como individuos libres e iguales. Bueno, y por esta innovación serán celebrados en la historia del pensamiento autores como Hobbes y sobre todo como Locke y Rousseau, a los que estudiamos como los padres de la democracia moderna, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque ni el pensamiento político, ni la filosofía social y ni siquiera el feminismo parecían cuestionar este relato de la modernidad ilustrada. Hasta que en 1988 aparece una teórica feminista que seguramente conocemos, que se llama Carol Pateman, y Pateman va a ejercer lo que la filósofa Amelia Valcárcel dice que es el feminismo como filosofía de la sospecha. Porque efectivamente Pateman va a sospechar que hay una mitad de la historia que no se ha contado. Ella se pregunta, ¿por qué cuando se llega al pacto social que funda la democracia moderna, las mujeres están excluidas de ese pacto? Y su respuesta es muy clara. Ella dice, las mujeres están excluidas de ese pacto y de cualquier pacto político porque ya estaban excluidas de antemano. Si ya estaban excluidas de antemano, esto quiere decir, y esta es la tesis central de Pateman, que previo al contrato social se habría establecido un contrato sexual, que es como llama su obra. Un contrato sexual por el cual los varones pactan el acceso sexual al cuerpo de las mujeres en forma de matrimonio y prostitución, pactan reducirlas al espacio privado doméstico y pactan dejarlas totalmente fuera del espacio público político. Pero ese contrato sexual significa además que con el paso a la democracia moderna el patriarcado no desaparece, sino que el patriarcado se transforma. Se transforma de un patriarcado medieval o estamental a la forma del patriarcado moderno que Pateman va a llamar el patriarcado fraterno, el patriarcado entre fraters, entre hermanos, entre iguales. Pero esto significa además y sobre todo que los individuos libres e iguales que van a pactar para fundar las democracias modernas son solo los varones. Y son solo los varones, aunque todos los ilustrados narren esa historia utilizando una categoría que en apariencia es sexualmente neutra y englobaría a todos los seres humanos, que es la categoría de individuo. Pero dice Pateman, detrás del individuo siempre hay un varón.
Bueno, esto Penman, que probablemente la conocéis, con el contrato sexual lo desarrolla en toda su obra, pero hay un pasaje que a mí me parece especialmente claro donde lo dice. Ella escribe: el contrato es un pacto sexual social, pero la historia de ese contrato sexual que ha sometido a las mujeres ha sido reprimida. La desaparecida mitad de la historia señala cómo se establece una forma específicamente moderna de patriarcado. La nueva sociedad civil creada a través de ese contrato es un orden social patriarcal. Bueno, pues en ese orden social patriarcal, la consigna de igualdad se vería impugnada en su pretensión de ser universal, porque, como ya lo vieron las feministas ilustradas en el siglo XVIII, esa consigna de igualdad dejaba fuera a las mujeres. Y por tanto, una pregunta primera que podemos hacernos es: ¿cómo incluir a las mujeres en esa consigna de igualdad, que es la consigna con la que nace, con la que se consolida el feminismo? Bueno, el feminismo ha tenido que impugnar por estas razones los fundamentos mismos de la democracia excluyente y ha tenido que radicalizar la exigencia de que las mujeres formaran parte también del sujeto político. Y en ese sentido, el feminismo, en su larguísima tradición histórica, podemos decir que se ha convertido en un proyecto de emancipación de las mujeres, de todas las mujeres, más allá de sus diferencias. Pero la pregunta será: ¿quién es el sujeto político de ese proyecto de emancipación? O formulando esa pregunta de una manera que ahora nos interesa más, ¿podemos hablar de un sujeto político, mujeres, fuerte y empoderado a pesar de las diferencias entre ellas? Una teórica feminista marxista, que es italiana, que se llama Lidia Cirillo, ha dicho que hoy las mujeres, algunas mujeres, muchas mujeres, han comenzado a pensar en sí mismas como sujeto político de liberación, porque han reconocido que su principal característica común es la opresión. Pero claro, para reconocernos como sujeto político de liberación, como lo dice Cirillo, las mujeres hemos tenido que empoderarnos. Y no me estoy refiriendo al empoderamiento individual solo, sino también al empoderamiento colectivo, aunque ninguna de las dos cosas puede darse por separada, porque, como ya lo dice la filósofa Celia Morós, el poder de una mujer individual siempre pasa por el poder de las mujeres como genérico. Me interesa señalar que el concepto de empoderamiento aparece en primera plana en los años 60 en Estados Unidos en un fuerte movimiento identitario por los derechos de la población afroamericana, y ahí el empoderamiento ya en los años 60 se pone en primera plana. Pero en relación al movimiento feminista, el empoderamiento va unido en los años 80 a una red feminista en la India, en Balagore, que se llamó Red Dan Mudar, que quiere decir Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era. Esa red estaba formada por activistas e intelectuales, se formó en 1984 y lo que hizo fue centrarse en el análisis de la situación de las mujeres indias pobres. ¿Para qué? Pues para plantear que era necesario cambiar la estructura económica y política que favorecía la pobreza y la desigualdad de estas mujeres. El hecho es que esta red, con sus prácticas, consiguió que en 1985, en la tercera conferencia mundial de Nairobi, se contemplase el empoderamiento ya como una estrategia impulsada por mujeres del sur que podía servir para afrontar las desigualdades de género. Y más interesante es que 10 años después, en 1995, en la cuarta conferencia internacional de la mujer en Beijing, se adoptan dos estrategias fundamentales. Una estrategia va a ser, como sabemos, el mainstreaming. Y el mainstreaming en Beijing se define como la incorporación de la perspectiva de igualdad en la organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas por los actores normalmente involucrados
en la adopción de medidas políticas. Es decir, se trata de la idea del mainstreaming como incorporar la perspectiva de igualdad en todas las medidas políticas, por tanto, una visión transversal. Pero, y esto es lo que nos interesa más, en Beijing también se adopta una segunda estrategia junto con el mainstreaming, que será precisamente el empoderamiento. Se entiende el empoderamiento como una estrategia para luchar por la igualdad de género. Y allí en Beijing el empoderamiento se define como la plena participación de las mujeres en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la participación en los procesos de toma de decisión y el acceso al poder, que son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. Bueno, pero más allá de esa definición de Beijing, de estas definiciones, sabemos que el empoderamiento se entiende, por un lado, como un proceso individual. Sería el proceso por el que una mujer toma conciencia de sus derechos y a partir de ahí consolida pues, su poder, su autoestima, su autonomía. Pero el empoderamiento también se puede entender en un sentido colectivo. Y en ese sentido de un proceso colectivo, de lo que se trataría es de aunar las subjetividades femeninas para organizarse en la lucha por sus intereses de género y conseguir transformar todas las desigualdades en todos los frentes, político, social, económico, cultural, etc. Y este sentido colectivo de empoderamiento es lo que nombramos como feminismo. De manera que feminismo y empoderamiento van de la mano y no pueden entenderse aisladamente. Y van de la mano en una historia que ya tiene más de 3 siglos, desde las empoderadas mujeres ilustradas del siglo XVIII hasta las últimas y empoderadísimas movilizaciones de los pasados 8 de marzo. Pero claro, se me puede decir por qué hablo de empoderamiento. ¿Por qué le estoy dando vueltas a la cuestión del empoderamiento? Pues porque me interesa señalar que el empoderamiento lo es de un sujeto. Y en este caso que nos ocupa, el empoderamiento lo es del sujeto mujeres. Por tanto, voy a hablar de las mujeres y el sujeto político y me voy a situar en esa cuarta ola, ¿no? Bueno, querría empezar por decir que si hablamos de una cuarta ola, estamos hablando de algo que es reactivo. Porque toda ola es una reacción, es un impulso, es un avance hacia adelante frente a un repliegue anterior. De manera que si hablamos de una cuarta ola feminista, estamos hablando de este impulso, de este avance, frente a lo que sería la contrarreacción patriarcal. Esta cuarta ola tiene 3 olas anteriores. Si seguimos la periodización que hemos aprendido de filósofas como Amelia Valcárcel o Celia Amorós, porque sabemos que la periodización anglosajona habla solo de 2 olas, porque no contempla la ilustración, y no hay que asustarse. Yo no me voy a poner a repasar aquí detenidamente las 3 olas, pero sí las voy a nombrar muy brevemente, simplemente de manera muy breve. Sabemos que la primera ola sería la que se corresponde con el feminismo ilustrado, que se da en el siglo XVII y sobre todo el XVIII, y que es una ola en la que se reclama el acceso de las mujeres a la consigna de igualdad. Y se entiende que ese acceso a la consigna de igualdad de las mujeres pasa sobre todo por el acceso a la educación. Bueno, hay figuras emblemáticas de esta primera ola ilustrada que todas conocemos, como son Olympia de Gouges o Mary Wollstonecraft, ¿no? La segunda ola se inicia en 1848 con la Declaración de Seneca Falls y se extiende hasta 1948 cuando se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos hablando del sufragismo, es decir, de la lucha por la conquista del voto femenino, pero que es una lucha que se dio en una agenda más amplia de lucha por los derechos civiles, educativos y políticos. Como he dicho, esta segunda ola arranca de la Declaración de Seneca Falls en 1848, que es la Declaración por los Derechos Políticos de las Mujeres y que es el acta fundacional realmente del sufragismo que luego se extenderá durante casi 100 años. ¿Y de qué hablamos al hablar de tercera ola? Pues la tercera ola la vinculamos fundamentalmente con el llamado neofeminismo de los años 60 y 70 del siglo XX y en particular con el feminismo radical.
Y esa tercera ola se va a dar cuando el feminismo comprende que aunque se han conquistado ciertos derechos, como el derecho al voto, el acceso a la educación o algunas profesiones, lo cierto es que la exclusión patriarcal de las mujeres sigue primando en el ámbito privado y en el ámbito público. Bueno, los fermentos de esta tercera ola están sobre todo en la obra hoy mundialmente famosa de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que aparece, como sabéis, en 1949. Y en esa tercera ola tenemos figuras relevantísimas, como es, por ejemplo, Kate Millett, que será quien resignifique para el feminismo términos que hoy todavía forman parte de nuestro bagaje de análisis, como son el término de patriarcado o el término de género. Bueno, la cuarta ola del feminismo, a la que se dice que estamos asistiendo hoy, sería la herencia de esas olas anteriores y no podría entenderse sin ellas. Que esta cuarta ola se está dando es algo que se da por hecho incluso en los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, he encontrado el 3 de diciembre de 2018 que el diario argentino Clarín, en su sección de género, define o trata de definir esta cuarta ola. Y nos dice lo siguiente: la cuarta ola feminista es la que vivimos en la actualidad y donde el activismo presencial y online cobraron gran protagonismo. Plantea el fin de los privilegios de género establecidos históricamente hacia el hombre. Asimismo, repudia la violencia de género establecida en todos los ámbitos de la vida. Lo personal es político, suele leerse de un tiempo a esta parte en las manifestaciones feministas. Y continúa el periodista diciendo: la sororidad, concepto que habla de la solidaridad entre mujeres, es central. En cuestión de derechos, la lucha por el derecho a la interrupción legal del embarazo aparece aquí como otro punto clave. También aparece con mucha fuerza el discurso antiestereotipos. Nos dice que nace el feminismo descolonial contra el predominio de la raza blanca como modelo de éxito social, el feminismo gordo contra la delgadez impuesta por el mundo de la moda, y hay una mayor unión con el movimiento LGTB, queer y de liberación sexual. Y concluye esta noticia diciendo: un eje ineludible fue el primer paro internacional de mujeres de altísimo acatamiento llevado a cabo el 8 de marzo de 2018 e inmortalizado como 8M. Bueno, como se ve, que es lo que me interesa señalar, es que el articulista da por hecho la cuarta ola, aunque hace un poco de lío, porque, por ejemplo, el lema de la tercera ola del feminismo, el de que lo personal es político, que tiene ya más de 50 años, pues aparece ahora como si fuera un invento del feminismo más reciente. Pero bueno, si no damos tanto por hecho la cuarta ola, como parece hacer este articulista, tendremos que pensar cómo delimitar siquiera si esta ola se está dando o no se está dando, ¿no? Y para delimitar si esta cuarta ola se está dando o no, nos tendremos que preguntar varias cosas. Nos tendremos que preguntar qué la impulsa, cómo se expresa y quiénes la protagonizan. Al menos preguntarnos esas tres cosas. ¿Qué la impulsa, cómo se expresa y quiénes la protagonizan? Yo me voy a ocupar poquísimo del qué la impulsa. Me voy a ocupar un poquito más de cómo se expresa, porque lo que quiero es centrarme en quiénes la protagonizan, porque precisamente quiero centrarme en el sujeto político del feminismo, el quiénes, ¿no? Entonces, bueno, voy un poco al qué. ¿A qué la impulsa? Yo empezaría por decir que después de las grandes conquistas feministas, lo que está sacando al feminismo a la calle hoy y lo está convirtiendo en un verdadero movimiento de masas es fundamentalmente, no digo que sea solo esto, pero digo que sí de una manera bastante importante, una auténtica insurrección, una auténtica rebelión contra la violencia sexual. Es decir, yo creo que se está produciendo un movimiento de masas contra la persistencia e incluso el recrudecimiento de esa violencia. Pero claro, tenemos que decir que al hablar de violencia sexual no estamos hablando de la violencia sin más. Estamos hablando de una forma de agresión que está tan enraizada en nuestra cultura
que es percibida como el orden natural de las cosas, o incluso que a veces ni siquiera es percibida. Yo la primera teórica feminista que he encontrado que habla para esa violencia sexual de terrorismo sexual es una norteamericana que se llama Carol Sheffield y que lo dice ya en 1992. Sheffield dice que ese terrorismo sexual es, ella lo define como poder sexualmente expresado. Y dice que se expresa de muchas maneras. Ella dice que se expresa como violación, como acoso, como maltrato, como asesinato, como pornografía, como prostitución, como trata. Y seguramente a esta lista de Sheffield podríamos añadir hoy otros fenómenos, como a mi juicio podrían ser, por ejemplo, la práctica de los vientres de alquiler. Bueno, entonces, muy brevemente, en relación al qué de esta cuarta ola que la impulsa, yo diría que es una rebelión, como señalo, contra lo que yo creo que se está configurando como el nuevo paradigma del patriarcado en nuestros días, que sería el patriarcado violento en sus muchas formas de expresión. En cuanto al cómo, bueno, el feminismo ha aglutinado a muchos sectores sociales y a muchas mujeres jóvenes que se levantan hoy contra esta violencia sexual. Pero claro, el feminismo tiene que conseguir que estas mujeres jóvenes y estos sectores sociales pasen del rechazo a la conciencia crítica. Es decir, que no se queden simplemente en condenar los efectos más cruentos de esta violencia, como pueden ser los asesinatos de mujeres, sino que tomen conciencia de que, en definitiva, esta violencia es estructural al sistema patriarcal. En esta lucha contra la violencia patriarcal se está volviendo a poner en primer plano la reclamación de la igualdad de las mujeres. Pero yo diría que ahora no es solo la igualdad política y social, que desde luego lo es, sino que también se está poniendo en primer plano la reclamación de la igualdad económica. ¿Por qué? Bueno, pues porque una parte importante del feminismo y sobre todo el feminismo joven es hoy un feminismo anticapitalista. Es decir, es un feminismo que entiende que el sistema neoliberal y el sistema patriarcal se coimplican y se retroalimentan. De manera que en estas insurrecciones feministas contra el patriarcado violento, contra la violencia sexual, prima un paradigma de igualdad en su sentido más profundo, en su sentido político, social, pero también económico. Bueno, una de las pensadoras que más ha hablado de la igualdad para que se pueda llevar a efecto la justicia de género ha sido la filósofa feminista norteamericana Nancy Fraser. Nancy Fraser habla de dos paradigmas de la justicia feminista, lo que llama el paradigma de la redistribución y el paradigma del reconocimiento. Es decir, la reclamación de igualdad por un lado y el reconocimiento de las diferencias por otro. Y ella señala que ambos paradigmas, la redistribución y el reconocimiento, son indisociables. Ella dice y escribe, en vez de asumir uno de estos dos paradigmas excluyendo el otro, propongo que desarrollemos lo que yo llamo concepción bidimensional de la justicia. Y aclara esto, dice, una concepción bidimensional considera la redistribución y el reconocimiento como perspectivas diferentes de la justicia y dimensiones de la misma. Sin reducir una dimensión a la otra, incluye ambas en un marco superior de referencia. Es decir, lo que nos está señalando Fraser es que la justicia, y en concreto la justicia de género, tiene que atender a estas dos caras o a estos dos paradigmas. Uno es el paradigma de la redistribución, que sería el paradigma que responde a las reclamaciones de igualdad y de reparto de recursos y de riquezas. Y en este sentido, en el sentido de centrarse en el paradigma de la redistribución, el feminismo tendría que ser un proyecto de transformación política y económica. Un proyecto para que haya efectivamente una redistribución de recursos y de riquezas.
esa transformación política y económica que tiene que proponer el feminismo en esta dimensión pasa por acabar con la desigualdad de poder y de recursos entre hombres y mujeres que se debería a la división sexual del trabajo. Y Fraser dice, este paradigma de la redistribución es el que se asoció con la primera fase del feminismo contemporáneo. Pero después el feminismo volvió la mirada a otro paradigma que Fraser llama el paradigma del reconocimiento. Este paradigma se tradujo en volver a evaluar en positivo todo lo conceptualizado como femenino. De manera que aquí no se trata de proponer un proyecto de transformación político-económica, sino que de lo que se trata es de hacer un cambio de valores culturales. En un primer momento, en los años 80, un cambio para revalorizar la diferencia femenina, y esto dio lugar al llamado pensamiento de la diferencia sexual, feminismo de la diferencia o también feminismo cultural. Y luego, dice Fraser, esto ya se deslizó en los años 90 a la reclamación del reconocimiento de las diferencias entre mujeres. Es decir, no ya de la diferencia de ser mujer como esencialmente distinta de ser varón, sino en los años 90 al reconocimiento de las diferencias entre mujeres. Bueno, es decir, lo que Fraser nos está diciendo es que el paradigma de la redistribución es, por tanto, el que se propone hacer una transformación política y económica, y que este paradigma predominó en los años 60-70 del siglo XX. Unos años en los que el feminismo se vinculó a otros movimientos sociales emergentes, como era el movimiento a favor de los derechos civiles de la población afroamericana o el movimiento de objeción de conciencia de la guerra del Vietnam. Esto es lo que Fraser llama la primera fase del feminismo contemporáneo. Ahí predominó el paradigma de la redistribución. Pero el paradigma del reconocimiento es más reciente. Es un paradigma que no tiene que ver con la transformación política económica, sino con un cambio de valores culturales. Un cambio de valores culturales, ¿para qué? Para reconocer y revalorizar las diferencias femeninas. Diferencias culturales, de clase, de racialización, de preferencia sexual, locales, es decir, todas las diferencias femeninas. Bueno, pues según Fraser, lo que ocurrió es que a partir de los años 80 se impuso este paradigma del reconocimiento de las diferencias en el feminismo. Esto es lo que la socióloga Rosa Cobo en alguna ocasión ha dicho, que el feminismo se miró hacia adentro, se miró hacia adentro. Efectivamente, podemos decir que en esos años el feminismo se miró hacia adentro y reconoció la diversidad de mujeres, como ya he dicho, por razones locales, culturales, de raza, de preferencia sexual, de clase. Y esto ocurrió sobre todo con el feminismo a partir de los años 80, negro, lesbiano y chicano. Porque las feministas negras, lesbianas y chicanas denunciaron el feminismo hegemónico porque no se sentían representadas en sus diferencias en él. ¿Por qué? Porque era un feminismo que, denunciaron, se ocupaba solo de las mujeres blancas, heterosexuales y de clase media. Bueno, a partir de ahí, Fraser dice que el feminismo quedó atrapado en la órbita de la política de la identidad. Y ella dice que quedó atrapado porque este paradigma del reconocimiento de las diferencias entre mujeres eclipsó el paradigma de la redistribución. Es decir, eclipsó las urgencias de la igualdad. Lo que me interesa señalar aquí es que a partir del predominio de ese paradigma del reconocimiento de las diferencias entre mujeres, se plantea un problema para el feminismo contemporáneo. El problema es cómo reconocer esas identidades que se presentan como diversas. Es decir, cómo evaluar las diferencias.
La propia Fraser nos dice que no todas las diferencias deben ser reconocidas y que no todo vale y que hay que rechazar aquellas diferencias que colaboran a la opresión o a la desigualdad femeninas. Fraser concretamente lo que dice es que hay que orientarse a lo que llama un reconocimiento crítico, que sea un reconocimiento que nos permita distinguir entre las diferentes diferencias las que, como digo, colaboran al sometimiento femenino, a la opresión femeninas y, por tanto, no nos interesan en tanto que mujeres. Pero el problema abierto acerca de qué hacer con las identidades diversas, es decir, qué hacer si reconocemos las diferencias entre mujeres, abre otro problema más de fondo. Y ya creedme que vamos llegando al meollo de la cuestión. Abre un problema de fondo y el problema es qué hacemos con el sujeto político feminista con todas estas diferencias. ¿Qué hacemos con el sujeto político feminista? Voy a hablar entonces ahora ya del sujeto político feminista, voy a hablar entonces de lo que había enunciado como el quiénes de esta cuarta ola. Una vez visto un poco qué la impulsa, cómo se expresa, vamos a ver quiénes la protagonizan. Bueno, al hablar de mujeres no voy a hablar en el sentido del feminismo de la diferencia sexual, de una esencia, sino que quiero decir que me voy a referir a las mujeres como el referente que ha padecido y padece la exclusión y la opresión patriarcales, ¿no? Y bueno, hecha esta precisión, entonces voy a entrar a hacer algunas reflexiones sobre las mujeres y el problema del sujeto político feminista, situándonos en esta cuarta ola. Y lo primero que quiero decir es que hay quien defiende que estamos en una cuarta ola porque el sujeto del feminismo habría cambiado. Y estas son las propuestas que vienen del llamado transfeminismo y de la teoría queer. Estas propuestas, que son propuestas posmodernas, se vinculan directamente con las tesis de la filósofa norteamericana hoy internacionalmente conocida, que es Judith Butler. Y en particular se vinculan con las tesis que Judith Butler defendió en esa obra que le hizo mundialmente famosa, que se llama El género en disputa y que publicó en 1990. Bueno, en El género en disputa Judith Butler dice muchas cosas, pero para lo que nos interesa aquí, para nuestros intereses, una de las tesis que va a mantener ahí Judith Butler es que toda identidad es normativa y excluyente. ¿Por qué? Bueno, porque toda identidad crea unas normas a las que hay que ajustarse para pertenecer a esa identidad y deja fuera todo lo que no se ajusta a esas normas. Es decir, toda identidad crearía unas normas y por eso es normativa y deja fuera todo lo que no se ajusta a esas normas. Y en ese sentido, Butler dirá que también la identidad mujeres es normativa y excluyente, porque establece unas normas y excluye a parte del grupo que no se ajusta a esas normas. De manera que Butler va a concluir que lo que hay que hacer es desestabilizar o deconstruir las identidades y entre ellas también la identidad mujeres. De hecho, Butler dice que la identidad mujeres es una construcción que, como digo, deja fuera a gran parte del grupo que pretende representar. En este sentido, Butler escribe, dice, el nosotros feminista, la identidad mujeres, es siempre y exclusivamente una construcción fantasmática y se crea solo a través de la exclusión de alguna parte del grupo al que al mismo tiempo intenta representar. Bueno, si seguimos el razonamiento de Butler, entonces llegaríamos a un momento actual que se clasifica como de una nueva política a la que se le llama posfeminismo, y en ese posfeminismo el sujeto ya no serían las mujeres. El sujeto sería una coalición de identidades que se crean y se alían en su resistencia al orden que llaman heteropatriarcal. Es decir, me refiero a identidades transexuales, transgénero, bisexuales, etcétera, de manera que se hablaría de un nuevo sujeto. Ya no serían las mujeres, sino esta coalición de identidades
que resisten a lo que denominan el orden heteropatriarcal. Pero claro, hay quien ve un peligro en estas propuestas posmodernas y así, por ejemplo, otra filósofa feminista que se llama Sheila Benjavid le contesta a Butler que si deconstruimos la identidad mujeres, nos quedamos sin un sujeto político que lleve adelante el proyecto de emancipación que el feminismo es. Es decir, Benjavid se pregunta, ¿cómo es posible siquiera pensar un proyecto político de emancipación sin un sujeto que lo asuma? Y eso es lo que dice cuando escribe: debemos seguir defendiendo que las mujeres no solo somos extensiones de nuestras historias, que frente a nuestras propias historias estamos en la posición de autor y personaje a la vez. Y ella añade, quiero preguntar cómo sería incluso pensable, de hecho, el proyecto mismo de la emancipación femenina sin un principio regulativo de acción, autonomía e identidad. Es decir, lo que Benjavid está preguntando, y se lo está preguntando directamente a Butler, es si es posible siquiera un proyecto feminista sin ese principio de acción, autonomía e identidad, que es precisamente el sujeto político. Bueno, este es un debate que se dio en los años 90-95 en los circuitos académicos de Estados Unidos, de las universidades que son muy cerradas, además, a su relación con la sociedad, de manera que es un debate que se circunscribió al ámbito académico y, como digo, en Estados Unidos. Pero después ese debate se ha deslizado a otros terrenos extraacadémicos y a otros contextos y a otros países. Y el problema sigue abierto. El problema que ahí se planteaba no se ha solucionado. El problema es cómo pensar el sujeto político feminista. Bueno, a mi juicio, el feminismo tiene que mantener el sujeto mujeres, si no como una identidad esencial, sino como una esencia, si al menos como lo que podríamos llamar una identidad estratégica. ¿Qué quiero decir con identidad estratégica? Quiero decir algo parecido a lo que en algún momento señalaba una filósofa española que se llama Rosa María Rodríguez Magda, cuando ella se planteaba en qué consistiría ser mujeres. Y ella decía que ser mujeres tendría que consistir en ser varias y diversas cuando se nos quiere hacer idénticas, cuando se nos quiere ascribir a un mismo estereotipo de género, pero saber ser una y la misma cuando se nos quiere anular. Y en ese sentido concluye esta filósofa que las mujeres somos algo menos que una esencia, pero algo más que un nombre. Bueno, esta identidad estratégica mujeres permitiría hablar de un sujeto político feminista que tendría que aliarse en lo que fuera posible con otras resistencias al orden heteropatriarcal, es decir, con colectivos transexuales, bisexuales, transgénero, etcétera. Pero a mi juicio, de lo que se trata es de establecer alianzas, pero no de prescindir del sujeto político mujeres o de disolverlo en esas otras colectividades, porque de lo que se trata es de sumar y no de suplantar. Lo que sí me parece urgente es que hoy, con las masivas movilizaciones feministas en la calle y con esta cuarta ola en puertas, repensemos y estabilicemos el sujeto político del feminismo. Porque yo no creo que podamos permitir que se usurpe el sujeto a las mujeres precisamente ahora cuando el feminismo más necesita de un sujeto fuerte. Un sujeto que tiene que llevar adelante un proyecto tan fácil de enunciar y tan difícil de hacer como es erradicar el patriarcado. Y que lo tiene que hacer además a escala transnacional, a escala planetaria. Desde luego reconociendo las diferencias entre mujeres, como ya he dicho antes, locales, culturales, de racialización, de clase, de preferencia sexual. Pero creo que reconocer esas diferencias no implica renunciar a un sujeto político, no implica que tengamos que hablar de que estamos en un postfeminismo o no implica tampoco que haya que hablar, como hacen algunos discursos actuales, de una postmujer. Y yo creo que no estamos en condiciones de hablar de tanto post cuando ni siquiera estamos en condiciones de hablar de un postpatriarcado.
Pero voy a continuar haciendo unas reflexiones a partir de esto que vengo diciendo, de por qué soy tan crítica con las propuestas del sujeto que se derivan de la teoría queer. Antes de nada, y de manera muy sucinta, ¿qué es eso de la teoría queer? La teoría queer se consolida en los años 90 en Estados Unidos, de la mano de los análisis feministas, fundamentalmente de la autora que he citado antes, de Judith Butler, y también de la mano de las reclamaciones LGTB de ese momento. Dicho de una manera muy breve, esta teoría queer viene a cuestionar el sistema de género. Es decir, viene a cuestionar entonces el sistema heterosexual y declara su resistencia a lo que va a llamar el heteropatriarcado, que sería el sistema de dominación patriarcal que se entiende que siempre es heterosexual. Bueno, a partir de ahí se propone un nuevo sujeto que algunos de los filósofos queer más destacados han llamado multitudes queer, como lo dice, por ejemplo, el filósofo Paul Preciado o también Javier Sáez. ¿Qué sería esto de las multitudes queer? ¿Qué es este sujeto? Y leemos que se nos dice, es más que la suma de gays y lesbianas, incluye a estos y a otras muchas figuras identitarias construidas en ese espacio marginal, transexuales, transgénero, bisexuales, etc. A la vez que se abre a la inclusión de todas aquellas identidades que puedan proliferar en su seno. Bueno, ¿por qué creo que hay que ser al menos cautelosas con estas propuestas, sobre todo cuando estas propuestas se plantean cómo dar el recambio al sujeto político feminista? Bueno, casi todos los teóricos queer resaltan la crisis del feminismo como una de sus herencias fundamentales. Y al hablar de esa crisis se están refiriendo a cómo en los años 80 mujeres lesbianas, negras y chicanas, como ya he dicho antes, impugnaron el feminismo hegemónico por no contemplar sus diferencias y por centrarse en la mujer blanca, heterosexual y de clase media, como ya hemos señalado antes. Se puede decir que a partir de estas impugnaciones y de estos años, el feminismo efectivamente se diversifica y se fragmenta tanto como las propias variables con las que interactúa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hablar de feminismo a partir de ahí será hablar de racialización, de etnicidad, de alternativas verdes o ecológicas, de grupos de mujeres negras, chicanas y emigradas en general, de preferencias sexuales, y que todo esto compone una red de variables que son variables de opresión que lógicamente diversifican los intereses de las mujeres según en qué relación estén con cada una de estas variables. Ahora bien, a mi juicio no hay que confundir un espectro diversificado como este con una crisis que viniera a significar el fin o el declinar del feminismo o su momento post. Yo creo que de lo que se puede hablar es de un enriquecimiento del feminismo que a partir de esos años abre su mirada a una pluralidad de realidades. Bueno, en cuanto a que las categorías de género masculino o femenino son constructos histórico-sociales y por tanto constructos de poder, esta no es una tesis que, como se nos pretende hacer creer, se inicia con el pensamiento queer. Esta tesis está ya en el feminismo contemporáneo, que además denuncia cómo esas categorías de género han servido para estructurar todas las relaciones desiguales entre los sexos. Han sido precisamente las que han permitido hacer esa estructuración o esa dinámica sexual basada en la desigualdad. Tenemos incluso ecos lejanos de esta idea de lo femenino y la mujer como un constructo. Si pensamos en Simone de Beauvoir, ya en 1949, y en su famoso lema de no se nace mujer, se llega a ser. Por tanto, la idea de que el género es algo construido, histórico, político y por tanto un constructo de poder, está ya de lejos en el feminismo contemporáneo y yo creo que no se trata ahora de descubrirnos el Mediterráneo. Pero creo además que reclamar a partir de ahí como objetivo reivindicativo
el reconocimiento de las sexualidades que se denominan no normativas, es decir, las sexualidades transgénero, transexuales, bisexuales, etcétera, no es lo mismo que enunciar un proyecto feminista completo. Porque un proyecto feminista completo, como hemos visto con Nancy Fraser, no es solo la reclamación del reconocimiento de las diferencias, en este caso sexuales, sino que es también un proyecto de redistribución de los recursos y de las riquezas. Y solo desde ahí es posible hablar de un proyecto ético político completo. O dicho en otras palabras, yo creo que centrar el foco de las reivindicaciones en el reconocimiento de las reclamaciones de libertad sexual no será suficiente para impugnar el patriarcado como sistema de dominación total. Porque, a mi juicio, entender el patriarcado como heteropatriarcado es algo reductivo. Porque definir el patriarcado como sistema prioritariamente de dominación heterosexual es obviar que, además de eso, que también lo es, el patriarcado es un sistema prioritariamente de dominación política y económica, y el feminismo tiene que impugnar el patriarcado en toda su complejidad. Ahora bien, se ha afirmado que la teoría queer no puede impugnar el patriarcado social y política y económicamente. ¿Por qué? Porque se dice que la teoría queer seguiría presa de la ideología neoliberal. Esto, por ejemplo, es lo que dice una estudiosa reciente de la teoría queer llamada Susana López Penedo, que nos dice que la teoría queer es heredera de su tiempo y que refuerza la ideología neoliberal. Ella concretamente escribe: la teoría queer es, sin lugar a dudas, como toda producción social, heredera de su tiempo. Hija de la posmodernidad, ha generado una serie de discursos que reflejan y a la vez refuerzan los lugares comunes de la ideología neoliberal que ha dominado en las 3 últimas décadas. Esto es tanto como decir que la teoría queer efectivamente refuerza el neoliberalismo porque se queda en la reclamación de poder elegir libremente en el campo de la sexualidad, como si además esta fuera una opción individual y libremente elegida. Y con eso la teoría queer seguiría dentro de la idea de libertad que el neoliberalismo nos quiere vender. Y otra consideración que recojo de lo que vengo diciendo nos lleva de nuevo a la idea del sujeto político feminista, que es el meollo de esta intervención. Y esta consideración es que no podemos dejar que se siegue la hierba bajo nuestros pies y que se pretenda acabar con el sujeto político mujeres justo ahora cuando el feminismo está volviendo a ser un movimiento social emergente. El feminismo sí tiene que coaligarse en aquellas reclamaciones que sean posibles con sexualidades no normativas que también están embarcadas en su lucha contra el orden patriarcal en su dimensión heteropatriarcal. Pero que se dé esa eventual coalición, como señalaba antes, no hace del feminismo una posición que venga a disolverse en esas otras colectividades o en esas otras posiciones. ¿Por qué? Porque en un mundo en proceso galopante de globalización neoliberal, la realidad material de las condiciones de vida de muchas mujeres en nuestro planeta exige todavía pensar un proyecto de emancipación social, económico, político y hasta personal. Y para ese proyecto se necesita un sujeto fuerte, un sujeto que tenga objetivos políticos comunes. Y a pesar de las diferencias, las mujeres tenemos objetivos políticos comunes porque las mujeres padecemos dominaciones comunes por el hecho de ser mujeres. En otras palabras, a mí me parece, como lo he dicho en alguna ocasión, que defender hoy que se deconstruya el sujeto mujeres, que prescindamos de él como sujeto político del feminismo, no puede venirle bien si no es a los propios intereses del patriarcado. No habría llegado al final del hilo argumental que he planteado al principio, porque me iría ahora a hablar muy brevemente de cuáles son los intereses
cuáles son esos intereses del patriarcado. Pero como ha pasado casi una hora, yo, si queréis, paramos aquí para que podamos tener un intercambio y podamos debatir un poco, o si queréis, continúo y utilizo otros 10 minutos en terminar el hilo documental. No sé muy bien cómo lo veis. Norma, ¿cómo lo ves tú? Pues por mí, que concluyeras tus 10 minutos, pero no sé qué digan las demás personas. Sí, Las demás de acuerdo, que De continúe. acuerdo, sí, por favor. De acuerdo. Que concluya Vale. esta parte. Por favor, Luisa, de acuerdo, entonces. De acuerdo, pues entonces voy concluyendo. Como digo, entonces, de construir el sujeto mujeres solo viene bien a los intereses del patriarcado. Pero claro, nos tenemos que preguntar, y voy al final del hilo argumental muy brevemente, ¿cuáles son estos intereses? Yo creo que se puede resumir la respuesta diciendo que los intereses del patriarcado, los intereses de la contrarreacción patriarcal en nuestros días, no son otros que precisamente los de desempoderar a las mujeres. Es decir, hay una reacción patriarcal contra el empoderamiento de las mujeres, del que he hablado antes, que se traduce en la idea de que hay que pararle los pies a las mujeres y hay que volver a meterlas en cintura. Y lo que quiero sostener es que la vía para ese desempoderamiento de las mujeres pasa por reforzar la violencia sexual. Es decir, pasa por transmitirnos a todas las mujeres el miedo o la idea de que nuestras conquistas emancipatorias nos sitúan en la mira de lo que podemos llamar la cultura de la violación. Pero claro, ¿qué es eso de la cultura de la violación? Yo creo que quien mejor ha definido esta idea, con la contundencia que le es característica, ha sido la jurista y feminista norteamericana Catherine MacKinnon. Catherine MacKinnon sostiene que poder ser violada, que es una posición social y no biológica, es lo que define a una mujer. Y MacKinnon lo sostiene en una obra que ya es un clásico, hacia una teoría feminista del Estado, porque sostiene que el ejercicio de la violencia sexual sobre las mujeres se fundamenta en las relaciones de poder que estructuran toda la dinámica de los sexos. Si eso es así, si asociamos entonces la violencia sexual y la cultura de la violación con las relaciones de poder, entonces habrá que conceptualizar de otra manera precisamente esa violencia y la cultura de la violación como algo que no es meramente un acto sexual, sino que tiene que ver con el poder. Y así, por ejemplo, es como lo ha conceptualizado la antropóloga feminista Rita Laura Segato. Rita Laura Segato, cuando habla de la violación, nos dice que ésta tiene 3 objetivos extrasexuales. En primer lugar, se trataría de poner a las mujeres en su sitio. En segundo lugar, dice Segato, se trataría de agredir a los hombres agrediendo el cuerpo de sus mujeres. Y en tercer lugar, se trataría de reafirmar la virilidad y hacer que los hombres ocuparan una posición respetada entre el resto de los hombres, ¿no? Y yo diría que hay un cuarto objetivo de la cultura de la violación que se podría añadir a estos que propone Segato y que es justamente, como estoy tratando de argumentarlo, el de desempoderar a las mujeres. Pero claro, si entendemos que desempoderar a las mujeres es efectivamente uno de los objetivos prioritarios de esta cultura de la violación en la que vivimos, entonces tendremos que volver a pensar de qué hablamos cuando hablamos de consentimiento sexual de las mujeres. Voy a utilizar las palabras de una filósofa joven española que se llama Victoria Mateos, que ella dice: la ideología patriarcal del consentimiento es un recurso psicológico reiterado que utilizan los varones para alejar de sí la sombra del violador. Es decir, lo que está diciendo esta filósofa es que en esta cultura lo que se hace es atribuir a la víctima un deseo recíproco con el verdugo.
es decir, el famoso aforismo que se maneja de yo no la violé, ella lo estaba deseando. Bueno, si es así, tenemos que volvernos de nuevo a Mackinnon, porque Mackinnon ya había apostado hacia una teoría feminista del Estado por una revisión radical del concepto de consentimiento sexual femenino, para impugnarlo con dos argumentos. El primer argumento es que en el mundo o en el marco de desigualdad en el que viven, las mujeres no son libres para decidir sus relaciones sexuales dentro de ese marco patriarcal. Y el otro argumento que se deriva de este, que Mackinnon maneja, es que las mujeres no son quienes construyen su sexualidad. Su sexualidad es designada desde fuera, su sexualidad es heterodesignada, con lo cual tampoco tienen control ni decisión sobre ella. Bueno, en definitiva, lo que Mackinnon viene a sostener es que en la estructura de relaciones patriarcales, hablar del consentimiento sexual femenino es hablar de una ficción. Ella dice la fuerza física, el poder político y la supremacía económica en nuestras sociedades siempre son de los hombres. Y esto, concluye Mackinnon, impide de manera categórica que se pueda pretender que las mujeres están en posición de consentir o no sexualmente. Bueno, recogiendo lo que he dicho hasta aquí, el hilo argumental al que me he referido, hemos visto cómo en la gestación de la democracia moderna las mujeres quedan excluidas como sujetos políticos del pacto social que funda esa democracia y quedan sujetas a lo que Carol Penman llama el contrato sexual. Frente a esa sujeción, el feminismo ha sido el proceso de empoderamiento de las mujeres precisamente para romper ese contrato sexual y devenir sujetos políticos plenos. Pero ese empoderamiento que es el feminismo provoca una contrarreacción patriarcal que se traduce en lo que hemos llamado la cultura de la violación. Una cultura con la cual se pretende salvaguardar el contrato sexual, porque el contrato sexual es precisamente el pilar sobre el que se asienta el sistema patriarcal. Con este panorama, yo creo que las mujeres hoy en día está claro que nos estamos movilizando de manera masiva y estamos perdiendo el miedo a pesar de esa cultura de la violación. Pero entonces estamos en un momento en el que no podemos renunciar, ahora menos que nunca, a un sujeto propio, fuerte y empoderado. Porque hacerlo, renunciar a ese sujeto propio, fuerte y empoderado, significa renunciar a que las mujeres, todas las mujeres, insisto, con sus diferencias, logremos emanciparnos de las condiciones de sometimiento, de desigualdad y de violencia. O lo que es lo mismo, y yo con esto ya concluiría, querer borrar ahora mismo de nuevo a las mujeres como sujeto político, como hemos visto, que ya se ha hecho históricamente y que no es algo nuevo, yo diría que es tanto como querer que renunciemos al proyecto de liberación que el feminismo es. De manera que muchas gracias por la paciencia y esto es lo que yo quería contaros. Luisa, muchísimas gracias. Gracias, Norma. Estupendo. Bueno, muchas gracias, doctora Luisa Posada. En este momento vamos a abrir... Ok, en este momento vamos a abrir un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. Para ello les vamos a solicitar pedir su participación a través del chat y una vez teniendo la palabra, pues realizar las preguntas de la manera más concreta a fin de optimizar el tiempo que tenemos con la doctora Luisa Posada. Pueden solicitar su participación en el chat. Bien, tenemos...
Bien, tenemos a una persona, Elosegui, Guadalupe Elosegui, si gusta participar. Bien, no, me parece que tenemos problema con el audio de la compañera Guadalupe Elosegui. ¿Alguien más? Bien, Vanessa Santiago, adelante. Hola, ¿qué tal? Doctora Luisa Posada, qué gusto escucharle. Ha sido de verdad buenísima su intervención. A mí me gustaría saber qué mecanismos podríamos obtener para abatir como este fenómeno que se está dando, que si bien es cierto, ahora se abren muchos espacios o poco a poco se van abriendo más espacios para mujeres en zonas de poder. También lo es que muchas de las mujeres que llegan a estas cúpulas de poder toman una actitud muy de hombres, muy de machistas, y entonces violentan. O sea, nos ha costado tanto trabajo alcanzar estos espacios y de repente, pues resulta que pareciese que ya estando ahí, habría que adoptar ese tipo de acciones para poder permanecer. Esa sería mi pregunta, mi comentario. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, a ver, yo pienso que si entiendo bien, ¿qué podríamos hacer para evitar que se borre a las mujeres y se las sustituya por estos otros sujetos, ¿no? O estas otras colectividades que, como alguien señalaba muy bien en el chat, que lo he visto antes, pero ahora no lo veo, dice, asistimos al surgimiento de un nuevo movimiento que se extiende del feminismo, con una perspectiva propia y un sujeto político propio, quienes tienen sus propias demandas, pero con un enemigo común, el patriarcado, que yo creo que está muy bien expresado, Martina Salazar. Bueno, realmente el enfrentamiento hoy en día es un enfrentamiento bastante cruento y desagradable, incluso no hay más que asomarse a las redes o a internet para ver cómo se está dando, digamos, este enfrentamiento entre estas diversas posiciones. No nos queda mucho por hacer, seguir defendiendo desde lo que es la teoría, quienes queremos que efectivamente las mujeres son el sujeto prioritario del feminismo, lo cual no excluye la alianza con otras colectividades, pero que pensamos que las mujeres no son una colectividad, ni son la mitad de un grupo, como decía la filósofa Celia Valcárcel, sino que las mujeres somos la mitad de todos los grupos. No nos queda otra que defenderlo como lo estamos intentando defender, pues con argumentos teóricos y con argumentos políticos. Y en España, por ejemplo, se ha creado alguna plataforma que está en contra de que se lleven a efecto determinadas legislaciones que permitan o que resulten desfavorables para las mujeres. En esta línea también, por ejemplo, una plataforma que se llama contra el borrado de las mujeres, ¿no? De manera que poco menos podemos hacer que estas plataformas y estas defensas argumentadas desde la perspectiva teórica y desde la perspectiva crítica. En ningún caso creo que lo que debamos es entrar en una confrontación como la que se está produciendo hoy en día, que la conocerás, Vanessa, en las redes, que es una confrontación que realmente no lleva a nada más que, bueno, pues al insulto y a la descalificación. El diálogo, como siempre hemos hecho las feministas. Bien, No sé muchas si gracias. Vamos a darle la participación a la doctora Patricia Olamen. Hola, buenos días a todas. Un verdadero placer escucharte, Luisa. Y bueno, gracias. no deja uno de tener muchas reflexiones al respecto.
yo he visto que quizá no podemos abordar la problemática de lo que es la agenda feminista tan universal. Quisiera aclarar por qué. Creo que en América Latina vivimos fenómenos muy complejos y también hay un como resurgimiento muy provocado por el crimen organizado en nuestras regiones y una exacerbación del machismo que busca identificarnos solo como mercancía sexual. Esto cambia, reconfigura quizá la agenda en muchos de nuestros países, porque al oponernos a cuestiones como el comercio sexual, al oponernos a cuestiones como vientres de alquiler, que en la región es un tema serio, tal parece que estamos en contra de una libertad sexual, cosa que es absurda porque el feminismo siempre hemos planteado la libertad sexual. Pero creo que tiene que ver, también tenemos que ver estos nuevos fenómenos sociales donde pensábamos que habíamos logrado bajar un poco la problemática con el machismo y ahora muy promovido por el crimen organizado, estamos ante esta nueva visión. México, Centroamérica, algunos países de Sudamérica, tenemos incluso esta idea que se ha venido propagando en nuestras sociedades de las mujeres como objetos sexuales. Y así nos quieren ver y así nos quieren ubicar únicamente. Y existe toda una cultura muy fuerte de contrarrestar que lleva a que las mujeres, las niñas, concursos, por ejemplo, de tangas en Colombia de niñas de 8, 9 o 10 años. Chicas que a los 14, 15 años se están operando para tener más busto, más pompas, idea de que tenemos que agradar. O sea, también nos enfrentamos ahora nuevamente en el feminismo a una agenda muy compleja en nuestros países. Y yo creo que también tendríamos que pensar que la defensa de nuestro cuerpo sigue siendo un tema central en la agenda. El respeto a la integridad de nuestro cuerpo sigue siendo y debe ser un tema central en nuestra agenda, porque es ya tan cotidiano que se hable de esta manera y me preocupa mucho sobre todo el comportamiento de los mecanismos internacionales. El hecho que a comités como CEDAW lleguen mujeres que defienden abiertamente la prostitución como un trabajo, o que llegue esta agenda queer con todo lo que tiene, pues yo creo que nos deja en estado de indefensión a muchas de nosotras en nuestros países, porque hay que ser honestas, nuestra participación y nuestros cambios logrados son todavía muy pequeños. La mayor parte de las mujeres en nuestros países vivimos en la brutal opresión. En México es común tener relaciones sexuales con niñas de 12 años. O sea, ¿qué podemos hacer con una agenda si no vamos a la agenda del respeto a mi cuerpo, a mi integridad, a mi derecho a la vida? Parecen demandas muy precarias, pero son las demandas del feminismo en muchas partes de nuestros países. Gracias. Bueno, yo no veo que sea una pregunta, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has planteado, Patricia, y me parece además muy bien señalado. Me quedaría con la idea de que, bueno, hoy en día el feminismo sí que está tomando como temas propios, porque el problema del sujeto político feminista es un problema sobrevenido, pero el feminismo realmente estaba embarcado en todo lo que tiene que ver con la explotación sexual de los cuerpos de las mujeres, ¿no? La pornografía, la prostitución,
y más recientemente los vientres de alquiler. Y yo me quedaría con esta idea que tú has dicho de que se están logrando, has dicho, cambios muy pequeños. Yo creo que estamos en un momento en el que no solamente es que estemos empezando a ver que los cambios son muy pequeños y que hay verdaderamente lo que antes he llamado una contrarreacción patriarcal, sino que yo creo que estamos en un momento en el que lo que vamos a tener que hacer es defender lo que hemos conseguido. Es decir, ya no vamos a tener solamente que ocuparnos de conseguir más cosas. No sé si soy muy pesimista, pero me parece que ante el auge de la ultraderecha, el auge de este tipo de movimientos que vienen a querer borrar de alguna manera a las mujeres, el auge de toda la industria que tiene que ver efectivamente con la pornografía, la prostitución y los vientres de alquiler, vamos a tener que estar un poco las feministas a la defensiva para no perder lo conquistado. Esa es la impresión que me da. No sé si soy pesimista con eso, pero bueno. Bien, damos ahora la palabra a Guadalupe Elósegui. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Sí, lo vi. Sí. Y lo que yo quería comentar era, complementando un poco la idea de la doctora Cubiza, Posada Cubiza, era que para McKinnon, sí, la Catherine McKinnon, la toma de conciencia de esta jerarquización de los sexos es clave en el rescate de la historia de los cuerpos, de la experiencia femenina. Y por supuesto que el hecho, ella lo define como que la sexualidad es al feminismo lo que el trabajo es al marxismo, lo más propio de cada quien, pero también lo más robado. Y entonces me preocupa muchísimo lo que está sucediendo en todo el mundo, pero especialmente en México, porque ya es tan sencillo como llegar a una oficina del registro civil y hacer el cambio de identidad. Solamente hay que pagar el trámite, no se está exigiendo ningún otro requisito en aras de la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Pero esto está favoreciendo que el avance de estas personas que todavía ni siquiera entienden bien a bien lo que es el género y lo están enarbolando ahora como una bandera tan firme y tan preocupante desde el punto de vista del discurso del odio. Las feministas estamos siendo muy atacadas en redes sociales a propósito de este tema. Entonces, ¿cómo hacer ese frente común? ¿Cómo defender los cambios que hay en la política pública o a partir de las legislaciones, de este avance tan consistente que se está dando desde las teorías queer? Gracias. Bueno, ya he señalado antes que la única defensa que tenemos es la que estamos haciendo, es decir, argumentación teórica, argumentación política, alegaciones a las leyes que quieren imponer la identidad de género y borrar a las mujeres, que por ejemplo aquí en España lo tenemos ahora mismo en puertas y también sé que se está dando en Argentina, ya se ha dado, en fin. No tenemos otra vía que la vía legal de hacer las alegaciones oportunas, la vía teórica de argumentar en contra, pero claro, alguien ha señalado antes, y me parece muy importante, creo que era Patricia, que esta cuestión del borrado de las mujeres está ya incluso en organismos internacionales. Entonces, mientras no contemos con aliadas en esos organismos internacionales que estén por la labor de priorizar a las mujeres como sujeto político, ya digo, sin excluir a nadie que pueda sentirse vinculado con la lucha feminista, pero entendiendo que las mujeres somos el sujeto prioritario. Mientras no tengamos esos aliados en los organismos oficiales internacionales, lo vamos a tener muy mal. ¿Qué podemos hacer contra la teoría queer? Yo no veo otro camino que lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo, que es la argumentación teórica, la oposición en los cambios legislativos mediante alegaciones, como se están haciendo aquí, la creación de plataformas, como en España contra el borrado de las mujeres, y poca cosa tenemos más que podamos realmente hacer. No hay, es un movimiento además tan
fuerte, está presionando tan fuerte, creando unos lobbies tan amplios, incluso introduciendo en las leyes, como sabéis, lo que es cuestión de delito de odio para todo aquel que se mueve esté desfavorable, y se incluyen los llamados delitos de odio, que bueno, realmente lo único que podemos hacer es una resistencia activa, como siempre lo ha hecho el feminismo, a todo lo que le ha sobrevenido, ¿no? Pero vamos, fórmulas mágicas contra esto no hay, y además va para rato. Sí. Bien, ahora le damos la palabra a Candelaria Rodríguez. Sí. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, a mí me llama la atención, me encantó de verdad toda la participación. Esta parte de 1995, cuando se habla de, bueno, este cruce de la transversalidad, ¿no? En toda el engranaje de la política de administración de los programas para que el concepto, el empoderamiento, todo lo que implica el paso de cómo introducir el tema en el ámbito de administración pública. Me preocupa mucho esta parte porque a final de cuentas seguimos todo lo que se ha comentado aquí esta mañana en este proceso, pero yo incluso me regreso a la parte que es un enunciado que tiene Simone de Beauvoir, ¿no? Donde habla de que, bueno, las mujeres nos construimos, ¿no? No nacemos. Entonces, en esta construcción, cuando me mueve mucho, ya tiene 20 años, ¿no? Del 95, en que se usa esta herramienta para transversalizar el concepto en toda la administración pública. Hablo de la administración pública como programa o en los documentos rectores, que yo así les llamo, ¿no? Y puedo hablar de la administración, pero me refiero también a la parte académica. Bueno, hablando en muchos lugares como México y el lugar donde yo me encuentro, en Chiapas, ¿no? Yo veo mucha ausencia, o sea, no hay como yo no veo, de acuerdo a lo que he estado revisando, no veo una introducción del tema para poderle pegar a la raíz, ¿no? Esta parte, ¿cómo podemos transformar las nuevas generaciones en ese sentido para evitar, porque efectivamente hablábamos de los feminicidios, como hablaba también Rosa Cobos, ¿no? Decía, bueno, es el peor de los casos que vemos como feminicidio, la cuestión de odio contra las mujeres, ¿no? Y hay quienes ven a años, mucho tiempo tendrá que pasar para esta parte de que las mujeres estemos en esta demanda justa de lo que nos corresponde, hablando de la cuarta ola. Pero esta parte que yo le pregunto, doctora, del enunciado que hace Simone de Beauvoir, ¿no? La mujer se construye, no nace, se construye. Y luego en 95, en Beijing, cuando se habla de los mainstreaming que usted hablaba, yo veo no un acatamiento, no una aplicación de este concepto para poder construir desde los documentos y avanzar en este empoderamiento o derecho de las mujeres. Es una pregunta. Gracias. No sé si he entendido muy bien la pregunta, Candelaria. La pregunta exactamente, ¿cuál sería? Perdón. En esta, que a 20 años, si no me equivoco, de que se usa esta herramienta de la transversalidad, ¿no? Sí. Que se aplique en documentos para poder apropiarse y apropiarse del concepto de género, a tener avances, ¿no? Ir abatiendo a través de la armonización, argumentación jurídica, no sé, programática, porque creo que si el Estado, de acuerdo a Beijing, ¿no? Que le instruye a los Estados cumplir con este mandato, este empoderamiento de las mujeres desde esa época, 20 años, yo lo que le comento es que, es la pregunta, yo veo una gran ausencia de esta herramienta en programas, en proyectos, en documentos, y si lo están, en algunos que lo he encontrado, pues solamente son enunciativos, ¿no? Pienso que estamos como, esa es la pregunta, perdón, ya para no andar más. Sí, vamos a ver, efectivamente yo lo que aludía es que ese concepto de mainstreaming aparece en Beijing, y lo que me interesaba señalar es que aparece además con otra estrategia que es el empoderamiento, ¿no? Son las dos estrategias que se fijan en Beijing. Y en Beijing el mainstreaming aparece con un sentido de transversalidad. Tiene que estar presente en todas las políticas, en todos los actores políticos,
y a partir de ahí se traslada efectivamente a muchos textos oficiales, aparecen muchas declaraciones oficiales. Ahora pasa como con las enunciaciones formales, legislativas, que normalmente pues, se quedan muchas veces en la mera enunciación, pero luego no se trasladan realmente a la práctica. Pero esto es, lo sabemos, un problema que tienen las grandes enunciaciones legislativas, por ejemplo, pues en España la Ley de Violencia de Género, que es una ley en principio del 2004 magnífica, es una ley que sin embargo después no redunda en una práctica que realmente se lleve a efecto. De manera que en Beijing, además, hay que decir que el mainstreaming y el empoderamiento no son principios jurídico-legislativos, son propositivos. Es decir, son propuestas de que se lleve a efecto eso, pero no tienen la capacidad resolutiva para que eso de hecho se lleve a efecto. Solamente tienen la capacidad de proponer. Bien, vamos a dar enseguida la palabra a María Elena Chapa. Estamos ya en tiempo. Vamos a darle la palabra a María Elena Chapa, enseguida Iris Marcela y concluimos con Rosario Villalobos. Vamos a tratar de ser lo más breves posible porque estamos ya sobre el tiempo y respetando los tiempos también de la doctora Luisa Posada. Adelante, María Elena. Así será, muchas gracias. En primer lugar, la Red Paridad Nuevo León, agradecerle a Norma Reyes Terán esta invitación y recordar que esta colega nos ha acercado a Amelia Valcárcel, a Alicia Millares, a Rosa Cobo, a Celia Morós, a Victoria Camps y a muchas otras españolas que nos han movido las conciencias y nos han abierto caminos. Mi planteamiento es muy puntual. En este mundo, Luisa, de globalización, en este mundo de multiculturalidad, esos tres grandes principios que emergen, que son nuestras libertades, nuestros derechos y la igualdad, se han visto atropellados por dos homilías. La homilía de Wojtyla, que crea una ideología de género, que me interesaría mucho que nos explicaras esto, porque lo polariza entre la vida y la muerte, ¿sí? La vida, pues, es el derecho a la vida y la muerte es la ideología de género. Y esa se ha atravesado, hablando de transversalidad, como decía Cande, se ha atravesado en todas las acciones que son recurrentes y en todas las resistencias. Tengo la esperanza, y quiero oír tu opinión, de que hay una generación nueva de reemplazo, una generación de jovencitas que están entendiendo más y mejor, dentro de todas las resistencias de esta ideología de género, cuál es el camino para lograr nuestras libertades y nuestros derechos. Sin embargo, concretizo, regresar a las mujeres a la casa, violar al hogar, ¿verdad? Que ese es su mejor lugar. Violar todos nuestros derechos provoca enormes resistencias. ¿Tú has esbozado alguna estrategia para que nuestras resistencias sean vencidas? Y una de ellas es la cohesión entre las mujeres, la formación de alianzas que has mencionado, que me da mucho gusto ese tránsito, ese camino, y entender cuáles son los destinos finales. Es toda mi pregunta. ¿Cómo atraviesa esa famosa ideología de género de la Iglesia Católica en las dos homilías, la reciente y la de Wojtyla, todas las acciones que se están realizando? ¿Y qué podemos hacer frente a eso? Y muchas gracias, Luisa, estuviste maravillosa. Gracias, María Elena. Bueno, sí, lo de la ideología de género es el invento para descalificar al feminismo que tuvo, como tú bien dices, el Papa Wojtyla, y después también lo redundó el siguiente, que no me sale el nombre, Benedicto, ¿no? Entonces es la manera de desvirtuar el feminismo, y eso se ha trasladado, y por lo menos aquí en España esa expresión de ideología de género se utiliza de manera despectiva por parte de la ultraderecha. La ultraderecha es la que está utilizando para deslegitimar todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones feministas y llamándolo ideología en el sentido negativo, no en el sentido positivo marxista, sino en el sentido negativo, llamándolo ideología de género, ¿no? De manera que sí que se está utilizando, sí que se utiliza aquí. Ahora bien, tú has señalado que hay una nueva generación, pero yo sí veo un problema con la nueva generación
por el contacto que yo tengo con mis alumnas y mis alumnos en la facultad, y es que esta nueva generación, no digo toda, pero en gran medida muchos, no vienen de una formación feminista, de una tradición feminista. Es decir, han conocido el feminismo a partir de autoras como Judith Butler, han conocido el feminismo sin saber lo anterior, a partir de autoras que no vienen realmente de la genealogía feminista, sino que vienen de otro lado, que vienen de una formación, pues que diríamos posmoderna o postestructuralista. Y en este sentido es muy difícil que estas personas jóvenes, a la larga, sobre todo cuando se encuentran, por decirlo así, con el medio laboral, es cuando realmente toman conciencia, pero hasta que se encuentran con el medio laboral tienen en su cabeza una idea de feminismo que realmente no pasa por las grandes consignas, como tú muy bien has nombrado, de libertad, igualdad, etcétera, sino que pasa porque, bueno, el feminismo es un saco, un totum revolutum, donde tenemos que defender los derechos de cualquier colectivo discriminado, y ahí entraría absolutamente todo. Y entonces, claro, es un follón sacarles esos de la cabeza, y hasta que se consigue, y si es que se consigue, pues el feminismo se resiente en lo que es su carácter reivindicativo, claro. No sé si... Gracias. Bien, gracias. Continuamos con Iris Marcela para cerrar con Rosario Villalobos. Hola, buen día todavía, muchas gracias. Hola, buenos días. La doctora Luisa Posada, es un gran panorama que nos da, pero tengo por ahí una inquietud. Sí, me parece que se concentra muchísimo en la idea del patriarcado como un pilar fundamental dentro de la lucha del feminismo, pero también me parece que, bueno, y lo cruza definitivamente con el capitalismo, pero también tiene que ver desde otros espacios, como lo mencionaba la maestra Olamendi, que América Latina es un complejo a veces, pues, que ha sido usado y reusado y utilizado, ¿no? Entonces también desde luego tiene que ver la raza y la clase, ¿no? Entonces no nada más me parece que podríamos concentrarnos únicamente, ¿no? Sino más bien un entramado, y no lo digo yo, sino también muchas feministas descoloniales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eso por una parte, y por otra, me gustaría saber, doctora Luisa, cuál es su opinión respecto a estas feministas teóricas de, por ejemplo, Teresa de Lauretis, Rosy Braidotti o Gloria Anzaldúa, que hablan justo de un sujeto, pues sí, fragmentado, que tiene que ver con el postestructuralismo, sí tiene que ver con eso, pero también me parece que puede ser una estrategia. No sé, evidentemente creo que estoy planteando una postura totalmente contraria a lo que nos ha venido diciendo, pero sí me gustaría saber cuál es su opinión respecto a estas teóricas. Sí, muchas gracias. De nada, gracias, Iris. Vamos a ver, en cuanto a lo primero, hablas, en definitiva, estás hablando de la interseccionalidad. Y yo creo que efectivamente la interseccionalidad hoy en día en el feminismo tiene que tomarse en cuenta, aunque bueno, muchas veces hablamos de interseccionalidad y no sabemos muy bien lo que estamos hablando, pero eso, a mi juicio, no obsta para que podamos seguir hablando de patriarcado. Es decir, yo creo que hicimos muy mal negocio cuando aceptamos sustituir patriarcado y hablar de sistema género-sexo o de género, porque entonces nos olvidamos de que el sistema género-sexo es la pertenencia a un grupo social como seña de identidad, pero nos olvidamos de que esa seña de identidad no existiría si no fuera porque existe un sistema de dominación que la produce, que es precisamente el patriarcado. Es decir, que yo creo que hicimos mal negocio a partir de Gail Rabin, sobre todo, haciendo esta traslación y olvidándonos de lo que sería un carácter más reivindicativo, más político y menos descriptivo, ¿no? En cuanto a las autoras que me citas, yo es que considero que no son iguales entre sí. Rosy Braidotti, Teresa de Lauretis y Gloria Anzaldúa, ¿no? Gloria Anzaldúa sería una de las grandes pensadoras chicanas, una de las grandes pensadoras que ha puesto de relieve lo que yo justamente trataba de decir antes, que el feminismo en un momento determinado dice no me siento representado,
no me siento representado por la mujer blanca, heterosexual y de clase media, y obviamente era así. Obviamente el feminismo estaba excluyendo la representación de estas diferencias. O sea que, pero Gloria Anzaldúa no veo yo que tenga relación, Iris, con Rosy Braidotti o con Teresa de Lauretis, porque Teresa de Lauretis es una pensadora posmoderna. Es una pensadora que piensa fundamentalmente que hay que deconstruir la subjetividad y también la subjetividad de género, ¿no? La masculina y la femenina. Esto, diciéndolo de una manera muy chusca, sería un poco lo que plantea Lauretis, de manera que es una pensadora que está en una línea, digamos, que no es la mía en ese sentido, porque yo creo que la deconstrucción de la subjetividad no nos interesa como mujeres, porque no nos interesa la deconstrucción posmoderna del sujeto cuando todavía no somos ni siquiera sujeto. Es decir, que yo creo que para subvertir el sujeto hay que tener el sujeto a subvertir, ¿no? Eso por la parte de Teresa de Lauretis. Y Rosy Braidotti, bueno, Rosy Braidotti es una pensadora que viene, como tú muy bien sabes, de la diferencia, viene del pensamiento de la diferencia sexual, fundamentalmente, aunque lo vincula con la posmodernidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues Rosy Braidotti va a hablar fundamentalmente en su obra Metamorfosis y de la subjetividad nómade. La subjetividad nómade de Braidotti a mí me resulta más simpática, porque yo creo que sí la plantea como un arma de resistencia y sí la plantea. Lo que ocurre es que Braidotti sitúa esa nómade fuera de las fronteras de la ciudad, ¿no? La nómade se sitúa fuera de la polis. Y la nómade es un arma de guerra, pero no es un arma de guerra que pueda transformar la polis desde dentro. Y yo pienso, sin embargo, que la transformación siempre pasa por una transformación desde dentro, no como piensa el pensamiento de la diferencia sexual, por crear un orden simbólico paralelo, distinto y fuera de él. Ahora bien, Braidotti me resulta más interesante porque, a pesar de ser muy deleuziana, me resulta una pensadora muy de izquierda, por decirlo así. Entonces, no sé si te he señalado, lo que te quiero decir es que para mí estas tres pensadoras no son lo mismo. No son lo mismo. Yo no situaría a Anzaldúa, por ejemplo, en vinculación con Braidotti. Si lo que me has querido señalar, que supongo que es eso, Iris, es que las tres estarían en una corriente que podríamos llamar más afín a la posmodernidad, no sé si sería eso lo que tú querías señalar. Sí, bueno, no, y en el caso de Anzaldúa es un poco esta idea de sujeto de frontera también, ¿no? En esta identificación, pero me parece que queda claro con lo que me dice al principio, ¿no? Entonces, sí. Lo que también tiene que ver con esto que plantea de la idea de la subjetividad, y me queda clara la postura, ¿no? O sea, no sí. es por ahí en el caso de este feminismo y de sujeto político con una agenda, ¿no? Que creo que por ahí es el planteamiento que nos hace. Exactamente. Por supuesto, son autoras que hay que tener en cuenta, son autoras importantísimas. A mí Anzaldúa básicamente tengo cierta debilidad por ella, pero yo creo que no son autoras que estén dentro del paradigma en el que yo estoy, por decirlo así. ¿De acuerdo? Gracias, Iris. Bien, cerramos con Rosario Villalobos Rueda. Adelante. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Luisa Posada. Gracias. Nuevamente escucharte después de tantos años cuando estuviste aquí en Oaxaca. Es un gusto. Gracias, Norma. Sí, es verdad, hace años. Sí. Hace años aquí estuvimos más jóvenes, pero con el mismo Exacto. Sí. Gracias, Claro. Norma. Siempre haces posible que escuchemos este debate vivo. Siempre el feminismo es eso, es un debate vivo. Y justamente porque es un debate vivo, a mí me gustaría, Luisa, que pudiéramos hablar de esta estrategia un poco más. Me gusta que este reconocimiento de las diferencias, me gusta el reconocimiento que haces, que al igual lo hace Rosa, de ver las identidades dentro del movimiento. Me gustaría que profundizaras en la estrategia porque siempre ahora para mí como feminista vieja, digamos, resulta, ya lo decía María Elena un poco en esta pregunta, ¿no? O escucharte
de tu opinión de esta nueva oleada de jóvenes que están de manera impetuosa y poniendo con esta fuerza sus puntos de vista. Posiblemente sí tengan estas nuevas ideologías, o sin ideología, o con esta nueva ideología postmoderna, pero finalmente están tocando algunos temas que a nosotras, desde el viejo feminismo, por decirlo de alguna manera, lo hemos estado haciendo. No obstante, hay un rechazo evidente a estas, entre comillas, y lo subrayo y lo pongo en negritas, estas viejas que, bueno, que en algún momento nos consideran obsoletas o nos consideran que nuestros puntos de vista ya fueron. Me parece que necesitamos una estrategia para este acercamiento con estas nuevas chavas. Me parece que lo que se está haciendo, como bien dices tú, es reactivo. Como lo dice Rosa, es un tema de responder a esta barbarie patriarcal, a esos bárbaros del patriarcado, como lo señala Rosa. Pero necesitamos, desde mi perspectiva, una estrategia que nos permita unificar esto, que nos permita romper con esta idea de dividirnos entre nosotras, de romper este sujeto político, que me parece que es lo necesario y lo estratégico. Y finalmente, de la estrategia, preguntar si dentro de la estrategia y preguntarnos a todas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para fortalecer este sujeto político que desde el feminismo es el único camino que tenemos para romper incluso con el patriarcado, con el capitalismo, con el neoliberalismo? Gracias. Bueno, gracias Rosario, muchas gracias y después de tantos años pues me alegro que nos volvamos a ver. Yo, por supuesto, no he querido descalificar a las chicas jóvenes, a las feministas jóvenes. Yo tengo mucho respeto por ellas y además tengo trato con ellas constantemente porque les doy clase de teoría feminista y no descalifico en absoluto sus posturas, para nada. Lo que sí me parece es que a veces confundimos lo que podemos trasladarles y lo que no. Es decir, yo creo que para entender a estas feministas jóvenes y para que ellas muchas veces se entiendan a sí mismas, tenemos que saber que una cosa es la teoría crítico-feminista y su tradición, que llega hasta nuestros días, y otra cosa es cuando se bifurca y se va por otro lado una tradición que no va a ser propia de la teoría crítica feminista, sino que es la tradición del pensamiento postestructuralista, con autores como Deleuze, como Derrida, y ahí Judith Butler, Lucy Irigaray. Esa línea no es la línea de la tradición crítico-feminista. Yo esta idea la comparto y la dice también y la sostiene Amelia Valcárcel, es decir, que son como una tradición que se ha bifurcado. Entonces hay que entender por dónde se ha bifurcado. Y por supuesto hay que conocer para eso y hablar con ellas desde el conocimiento de las claves de ese pensamiento que se ha bifurcado, de ese pensamiento que tú hablabas de estrategia en el feminismo. Probablemente para que podamos tener una estrategia común tendremos que tener, por supuesto, mucho diálogo, por supuesto, muchas alianzas, por supuesto, muchísimo respeto, pero además tenemos que tener una agenda, unos objetivos y unas estrategias claras. Y esas agendas, esos objetivos y esas estrategias claras, hay veces que van a poder conciliarse y hay veces que hay que admitir que no se van a poder conciliar. No podemos estar siempre pretendiendo conciliar entre las feministas. Porque, por ejemplo, en el tema de la prostitución, pues quienes nos declaramos abolicionistas, obviamente es difícil que vayamos a poder conciliar nuestra agenda con aquellas posiciones que se presentan como reglamentaristas. Y eso no quiere decir, te digo, Rosario, que tampoco estemos tan obsoletas, por lo menos aquí y en la universidad y en las asambleas en las que yo asisto, cada vez hay un movimiento de mujeres feministas, abolicionistas, jóvenes, muy jóvenes. Entonces, bueno, pues el feminismo podrá llegar a acuerdos y a conciliaciones y a otros temas en los que no podrá llegar. Y desde luego yo pienso, si pienso que hay un peligro con esa teoría que se ha bifurcado y que no viene de la genealogía feminista, pienso que es el peligro de que perdamos la teoría crítica.
Es decir, de que al final no solo el feminismo, sino cualquier proyecto de transformación política y ética acabe por perderse en un nuevo, yo lo interpreto así, en una nueva vía que se ha abierto a partir del pensiero débil, a partir de todas estas confrontaciones que hemos llamado de una manera muy arbitraria, metiendo muchas cosas, posmodernidad. A mí lo que me da miedo realmente es que esta posmodernidad acabe con las teorías críticas de emancipación y, entre otras, con el feminismo, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Yo creo que sigue siendo válido aquello que hemos venido diciendo y repitiendo. Creo que el conocimiento, ¿no?, de la teoría crítica feminista tiene que estar presente y es esto mismo que alimenta al movimiento feminista. Me parece que hemos dejado de lado en Oaxaca, en parte, estos procesos que se venían dando y también sí tuvimos una avalancha de posmodernidad que bueno, que ya me venía preocupando, pero creo que es momento de retomar el camino y yo les invitaría a eso. Y pues agradecerte, Luisa, que hayas aceptado la invitación. Yo espero que nos podamos ver pronto, que esto del COVID pase. Sí. Y que emprendamos nuevos procesos, lo necesitamos urgentemente. Gracias también a quienes nos siguieron por Facebook, quienes participaron, y gracias, compañeras. Espero que esto no sea el último y que nos veamos más seguido. Bueno, muchas gracias a todas. Muchas gracias. Besos. Gracias, Norma, y gracias a todas por la paciencia. Gracias. Placer. Gracias. Hasta pronto.